que ha sido de gran importancia, que ha sido para nosotros pues algo que nos ha ayudado mucho en conocer la doctrina. Y hoy empezamos el capítulo 13 de Hebreos. Y quisiera orar primeramente para empezar esta mañana. Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias por tu misericordia, por tu palabra, porque a través de ella tú nos guías, nos enseñas, nos instruyes y nos haces conocer de tu amor, nos haces conocer lo que tú quieres para nosotros, cómo debemos vivir, qué debemos hacer, Señor, y en fin. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias por cada uno de los aquí presentes y pedimos que bendigas tu palabra y bendigas también a los que estamos reunidos en esta mañana, por quienes pedimos que seas tú quien nos hables y nos ayudes a entender un poquito más sobre lo que debemos saber en nuestra relación como hermanos, como ciudadanos, etcétera, Señor. Dejamos en tus manos este momento, en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, entonces, como decía, empezamos el capítulo 13 y vamos a empezar con los dos primeros versículos nada más. Dice así la palabra de Dios: permanezcan, que dice acá, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Bien, esta mañana vamos a ver que el ser salvo se evidencia con actitudes totalmente diferentes para con los demás. Y si pensamos un poquito en esta carta, el autor pues de Hebreos concluye, diríamos, ya esta bonita carta que ha escrito y con recomendaciones prácticas para los creyentes, ¿no? Ahí vamos a encontrar muchas cosas sobre cómo vivir como creyentes, cómo servir al Señor y en fin, ¿no? Y bueno, al respecto, comentaristas lo dividen de muchas formas, o lo bosquejan, diríamos, este capítulo también. Por ejemplo, no solamente quiero tocar uno porque hay varios comentaristas, sino vamos a ver cómo lo distribuyen cada uno este capítulo. Por ejemplo, Pérez Millos dice, primeramente, lo divide en la superioridad de la vida cristiana, los versículos, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 19, del 1 al 6, ejemplos para la sociedad, del 7 al 19, ejemplos en la iglesia, del 7 al 14, compromiso y esperanza, 15 al 16, ministerio sacerdotal, 17, obediencia, y 18, 19, interacción. La segunda parte, bendiciones generales, los versículos del 20 al 25. Y así como digo, pues los comentaristas tienen su división, tienen su forma de explicarlo, de dividirlo, para así también nosotros podamos entender un poquito mejor. Pero en esta mañana vamos a ver estos dos puntos importantes, ¿no? Y estamos viendo de que nosotros debemos mostrar con nuestros hechos de que realmente somos salvos, que hemos conocido al Señor, que realmente hemos conocido el amor de Dios y que tenemos la esperanza de la salvación. Y como punto número 1, según el versículo 1, dice, mostrando un amor permanente a nuestros hermanos. Ese es el punto número 1. Y en la Biblia vamos a encontrar pues que la norma principal del creyente es el amor, ¿verdad? Vamos a encontrar que no solamente aquí en esta parte de la escritura que estamos viendo de Hebreos, habla del amor como una norma principal para los creyentes, y en este caso específico habla del amor entre creyentes. Y también nos dice acá de que este tipo de amor pues debe tener un sentimiento de familia. Por eso es que nos llamamos hermanos en Cristo, ¿no? Y encontramos también al leer esta parte de que es como un mandato para nosotros. No es que, bueno, la Biblia dice y
si quieres hazlo y si no, no. Encontramos de que es un mandato de que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Y nuestro hermano, al hacer la apertura, tocó este versículo tan importante, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en verdad, eso es lo que debemos pensar en esta mañana, de amar, pero amar bíblicamente, amar como el Señor quiere, amar como el Señor nos enseña, amar como dice la Biblia. Y bueno, hay una palabra, siempre si nosotros sabemos, pues la Biblia fue escrito, la primera parte en hebreo, arameo y la segunda en griego. Y si estamos hablando del Nuevo Testamento es en griego. La palabra Filadelfia significa amor fraterno, y esta a su vez está compuesta de dos palabritas. Tenemos fileo, afecto tierno, y adelphos, hermanos, parientes cercanos, ¿no? Dice el comentarista relativamente, literalmente, del mismo vientre. Da que pensar esto, ¿no? Entonces, del mismo vientre. Pero este tipo de amor bíblicamente puede tener dos aplicaciones, según lo que vemos en los comentaristas. Primero, es los judíos como hermanos. Es la primera aplicación que se da. Los judíos como hermanos físicamente, quienes dice provienen de un mismo vientre. ¿Cómo es esto? Porque ellos, la Biblia dice que son hijos de Abraham y Sara, ¿verdad? Y este es el pueblo escogido de Dios. Es decir, al decir de que ellos son hermanos, al decir que provienen de un mismo vientre, ellos deben amarse, todos los judíos, y los judíos creyentes deben amar a los que no son creyentes, y deben sentir el mismo amor que Pablo tuvo cuando escribió esto, que dice algo muy importante: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas. Si tienen que tomar apuntes, esto está en Romanos, en el capítulo 9, los versículos 3 y parte del 4. Y la segunda aplicación no es ya para el pueblo judío, sino para nosotros los creyentes. Esta enseñanza es para todos los cristianos, de amarnos los unos a los otros, amarnos como creyentes, amar a nuestros hermanos espirituales. Y en cada cristiano pues debe haber ese amor, y debe fluir naturalmente, ¿no? Ese amor, un amor que no puede generarse, diríamos, ¿no? Un amor que no puede generarse, pero puede ahogarse, aplacarse o alimentarse. Por eso es que no nos dice que nosotros tratemos o busquemos crear el amor, sino lo que vemos en la Biblia es que sigamos amando, porque el amor, como sabemos, viene de Dios, ¿no? Esto es algo que debemos tener en cuenta, este amor que debe haber entre los cristianos. Y como estábamos diciendo, pues es muy importante que pensemos en esto del amor como cristianos, como creyentes. Y es que ese amor nosotros lo recibimos en el momento de la salvación, y ese es lo que nos impulsa a tener esta comunión de los unos con los otros, ¿no? Porque eso fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice también en Romanos 5:5, los que toman nota, ¿no? Ahora, este sentimiento pues no tiene que ser simplemente conocimiento, no solamente tiene que ser que así dice la Biblia, no tiene que ser simplemente una emoción que te lleve a decir palabras bonitas a tu hermano, frases que, bueno, lo hagan sentir bien, sino que este sentimiento también debe ser llevado a la práctica. Esto
debe ser pues una, como dice la palabra, una virtud, diríamos, ¿no? El amor fraternal es una virtud que manifiesta la realidad de quienes son verdaderamente discípulos de Cristo. Este amor del que estamos hablando bíblicamente, solamente, en otras palabras, puede sentirlo, puede practicarlo aquel que es creyente de verdad, aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y en Juan 13:35 hay un versículo muy importante que conocido también por nosotros, ¿no? Dice: en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Los unos por los otros, ¿no? El amor fraternal es una forma de testificar, mejor dicho, de que nosotros ya hemos creído en la obra de Cristo, de que ya nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Muy importante, ¿no? Por eso, como estamos diciendo, este sentimiento no solamente tiene que ser manifestado en palabras, sino también en la práctica. Y si uno realmente ama a su hermano, está pendiente de él, está preguntando cómo está, y si está pasando necesidades, está dispuesto a ayudarle. Esto se logra con la comunión. Esto se logra porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos mueve a eso. Y de esta forma, pues, si tenemos un hermano enfermo, lo visitamos, estamos orando por él, estamos preguntando por él, y ¿por qué no? Ayudarle también económicamente. Hermano que está en desánimo, animarlo con la palabra de Dios. Y eso nos debe llevar a pensar, ¿lo estamos haciendo? Nos preocupamos por nuestros hermanos que están en dificultades, y hay dificultades de todo tipo. Hemos pasado la pandemia y sabemos todo lo que las necesidades que han habido. Hay hermanos que tienen falta de trabajo, hay hermanos que tienen problemas familiares, hay hermanos que tienen problemas de salud, etcétera, etcétera, hermanos. Problemas emocionales, problemas de pareja, personales. ¿Nos preocupamos por ellos? Pero eso es lo que manda la palabra de Dios, que nuestro amor, ese sentimiento que tenemos por nuestros hermanos, no solamente sean de palabra, sino de obra, de acción, como dice también la Biblia, ¿no? Primera de Juan, hay 3:18, es que nos habla de esto, ¿no? De que debemos amarnos en forma práctica. Ahora, ¿por qué es que nosotros hablamos de este amor? ¿Por qué es que nosotros sentimos este amor? ¿Por qué es que se debe practicar este amor? La Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? Y en 1 de Juan 4, versículos 8 y 16, habla bien claro de esto. Y no solamente Dios dice yo te amo, no solamente dice que Dios es amor, Dios lo mostró de la forma más increíble que podemos imaginar, y de una forma, si se puede decir, desinteresada. Porque ¿qué dice también la palabra de Dios en Juan 3:16? Empieza diciendo: de tal manera. ¿Se han puesto a pensar en esta frase? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Te has puesto a pensar que cómo te ama el Señor? De tal manera te ama. ¿Qué es lo que hizo por ti? ¿Te has puesto a pensar en el amor de Dios y todo lo que ha hecho por ti? Todo lo que ha hecho para que hoy estemos aquí reunidos, por ejemplo, para que tengamos esta esperanza de que ya no vamos a ir al infierno, ya no tenemos el castigo eterno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Tenemos vida eterna. Y esa vida eterna, ¿con quién vamos a pasar? ¿Dónde vamos a pasar? ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo que realmente nos debe hacer pensar y meditar en lo poco que debemos hacer nosotros
como creyentes, no nos hace pensar en que realmente debemos tratar de imitar un poquito a nuestro Señor? Entonces, ¿por qué no amarnos unos a otros como la palabra del Señor manda y ordena? Si nosotros somos verdaderamente creyentes, debemos evidenciar por medio del amor a nuestros hermanos. Primera de Juan 2:10 nos habla de esto. También este tema, mis hermanos, nos lleva a pensar un poquito, y quisiera que meditemos, ¿no? Que por medio de este tema nosotros podemos analizarnos personalmente. Si nuestra salvación es auténtica, es verdadera, si nos hemos entregado al Señor bíblicamente, como dice Pablo en Romanos, si hemos confesado con nuestra boca, pero creyendo con el corazón, que no haya sido una emoción, que no hayan sido solo palabras, sino una entrega total. Solamente así podemos decir que somos cristianos verdaderos, y la muestra es amando a nuestros hermanos como manda la Biblia. Primera de Juan 3:14. Leí algo muy interesante que me llamó la atención y me conmovió también, ¿no? La muestra de amor. Y quiero contarles brevemente de una partecita que leí en Ediciones Escogidas, diríamos, para creyentes, que habla mucho de amor, y como les digo, quiero compartirles a ustedes. Dice que había una pareja de cristianos que no podían tener hijos. Mucho tiempo asistían a la iglesia, pedían oración a los hermanos, y un día sí resultó embarazada la hermana. Y por supuesto, ¿no? Fue una alegría muy grande, pero el padre quería que su hijito sea varón. Oh, un hijito, para que Dios le transmita todo lo que yo quiero, para que sea como yo. Pero el Señor no les dio un hijito, les dio una hijita. Un poco decepcionado el padre, pero bueno, dijo, después de todo es mi hija. Pasó el tiempo y llegó a amarla tanto a esta niña, dice, que se convirtió en lo más importante de su vida. Y fíjense cómo es, ¿no? Era la única hija que tuvo esta pareja. Y la niña iba creciendo y ya se acercaban sus 15 años. Y la niña le decía a su padre: papá, ¿qué me vas a regalar para mis 15 años? Es una fecha muy importante. Y el papá le decía: hijita, de seguro será algo que te agrade, algo muy bonito como tú lo quieres. Y bueno, esto se repetía. Faltando una semana para que la niña cumpla 15 años, un día domingo como hoy van a la iglesia. Y dentro del salón, aparentemente la niña como que tropezó en una silla y se cae. Pensaron que era un accidente y la niña se desmayó. La llevaron al hospital. Oh, sorpresa. En el hospital detectan una enfermedad incurable al corazón, que solamente lo único que daría solución a esto era un trasplante de corazón. Entonces los padres pidieron oración, buscaron en todas las entidades posibles un donante de corazón, y bueno, les habían dado pocos días de plazo porque si no la niña moriría. Pasaron ya algo de 3 días y por fin apareció el corazón de un donante. Hicieron la operación y la operación fue un éxito. La chica salió bien, este corazón funcionaba muy bien dentro de ella. Una vez que le dieron de alta, estando en su casa ya la niña, al rato dijo: todos estás acá, mamá, hay familiares, pero ¿dónde está mi papá? Y en ese momento la madre le entrega un sobre. Y en este sobre decía estas cosas, en verdad que conmueve, ¿no?
querida hija, tu gran anhelo siempre fue cumplir tus 15 años, ¿verdad? Bueno, ya se acerca el día y siempre quisiste el regalo más grande para ti, hijita. Quiero decirte que te he dado el regalo más valioso que podía darte en este día. Tan especial para ti es mi corazón, ese que hoy está latiendo dentro tuyo para que tengas vida. Y continúa todavía, ¿no? Quisiera que sepas que siempre estaré contigo, estaré donde tú estés, y cuando te sientas sola, simplemente siente la brisa del viento cuando llegue a tu rostro, que ese seré yo acariciándote. ¿Qué les parece esta historia? ¿Fácil? ¿Se puede hacer? Pero eso es lo que hace nuestro Dios Todopoderoso. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Y esta historia nos hace pensar en lo que hizo Dios por nosotros también. Él se hizo hombre y vino a morir por ti y por mí, para que nosotros hoy tengamos la esperanza de la vida eterna. Es como este padre que dio su vida por su única hija. Y así el Padre Celestial ha dado tu vida por ti, como si fueras hijo único por mí, como si no hubiera otro más en el mundo. Y bueno, este padre amaba a su hija, porque era su única hija, era su tesoro. A veces dicen los padres para sus hijos, ¿no? Pero nosotros, ¿acaso merecíamos el amor de Dios? ¿Acaso merecíamos todo lo que Él ha hecho por nosotros? Hermano, quisiera que nos pongamos a pensar, y si esto realmente nos lleva a meditar, y si no lo hemos hecho hasta ahora, a mostrar con nuestros hechos que realmente hemos comprendido ese amor tan grande de nuestro Señor. Y lo único que nos pide acá es amándonos los unos a los otros, porque dice la palabra de Dios que si tú dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Porque si no amas al que lo ves, ¿qué vas a amar a Dios que no lo has visto? La única forma de mostrar de que hemos comprendido el amor de Dios, de que hemos comprendido lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros para que hoy tengamos esta esperanza maravillosa, es mostrando amor los unos por los otros. Y si tú estás conociendo el Evangelio, recuerda que no hay amor más grande que el que Dios tiene para la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que vayas al infierno, mi amigo. Él quiere regalarte la vida eterna con Él. Él quiere que seas salvo, salvo del infierno, que seas perdonado de tus pecados. Pero todo depende de ti, de tu decisión, que entiendas que de tal manera Dios te ama y quiere darte como regalo la salvación. Por eso Él se hizo hombre y dio su vida en la cruz. Qué maravilloso, ¿verdad? En verdad es tan lindo este tema que yo pensé, pues dije, no voy a poder resumirlo, y estoy tratando de resumirlo porque es larguísimo, es bonito, pero quisiera simplemente pensar un poquito en la importancia del amor fraternal del que nos habla el escritor de Hebreos esta mañana. Y veo 3 razones resumidas según lo que hemos visto, ¿no? Porque nos ayuda a dar testimonio al mundo de que nosotros somos creyentes, de que tenemos vidas cambiadas por Él, porque revela nuestra identidad y nos asegura también, nos da la seguridad de nuestra vida espiritual con Cristo. Primera de Juan 3:14. Y otra más es porque le agrada a Dios. En Salmos 133:1 dice: mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía.
Qué bonito, ¿verdad? Hablar del amor de Dios. Y ese amor que nos tiene el Señor quiere que nosotros nos tengamos los unos a los otros. Quisiera que meditemos esta mañana, como digo, si lo estamos haciendo, si realmente nos identificamos como hijos de Dios, si realmente analizamos a través de ello de que somos salvos, porque amamos a nuestros hermanos. Y bueno, segundo punto, cómo mostrar, cómo evidenciar de que nosotros realmente somos salvos, es por medio de la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad. También en el griego hay la palabrita filoxenia, que significa practicar la hospitalidad. Y en el primer punto estamos hablando del amor a los demás, del amor a nuestros hermanos principalmente. Y una forma de mostrar que amamos a nuestros hermanos es justamente esto de la hospitalidad que estamos hablando en este segundo punto. Y en este caso, primeramente, debemos practicarlo con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hermanos espirituales, pero también con los demás. Dice en Gálatas 6:10, tengamos en cuenta, ¿no? Cuando Dios dice que ama, no amó a unos cuantos, de tal manera amó Dios al mundo, dice. Él ama al mundo entero, pero en este caso, como digo, en forma primordial, principal, nosotros debemos mostrar amor por nuestros hermanos, ¿no? Y empieza el versículo 2 diciendo: no olvidéis la hospitalidad. No olvidéis la hospitalidad. Y esto pues nos hace pensar también de que ya se practicaba entonces la hospitalidad, porque no dice les ordeno, les digo que sean hospitalarios, que a partir de hoy, sino dice no olvidéis la hospitalidad, porque como estamos diciendo ya se estaba haciendo, ¿no? Se estaba llevando a la práctica. Y escribe el autor de Hebreos dirigiéndose esto pues a los creyentes antes de que se dé la persecución y los conflictos, ¿no? Y por supuesto, si nosotros nos ponemos a pensar, es fácil practicar esta muestra de amor cuando no hay dificultades, cuando no hay problemas, pero en circunstancias como las que pasó, por ejemplo, los cristianos de aquel entonces, cuando se desató una gran persecución, la que vemos en Hechos 8:1, y los creyentes fueron dispersados e iban pues y tenían que buscar alimento, alojamiento, y el saber también de que estos perseguidos no solamente les venía el problema para ellos, sino para aquellos que los auxiliaban. Imagínense, los que daban hospitalidad, los que hospedaban, los ayudaban a estos hermanos, esos son los verdaderos creyentes que sí daban muestra de que han conocido el amor de Dios, y estos sí mostraron realmente el amor que habían comprendido que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí es donde se hace más evidente la muestra de amor, cuando hay dificultades, cuando hay problemas. Y eso vemos en el caso de los creyentes. Y esto de la hospitalidad, como estamos diciendo, pues tiene su base en las escrituras del Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesucristo, que como estamos viendo, en el tiempo que se escribe esto, en el tiempo que se practicaba, en el tiempo que se recomienda, era difícil practicarla. Inclusive habla pues de que un hospedaje en aquellos tiempos era bastante caro, y además eran lugares de mala reputación. Entonces allí vemos de que ellos, a pesar de las dificultades y los problemas, ellos practicaban la hospitalidad. Y por eso es de que acá encontramos esta exhortación ya para nosotros los creyentes, ¿no? De practicar la hospitalidad,
de ser bondadosos a pesar de las dificultades. Perdón. Y bueno, esto debe hacernos pensar también y meditar. ¿Estamos practicando la hospitalidad? ¿Invitas a tus hermanos a tu casa? ¿Les invitas aunque sea una limonada? Y esto en forma global como iglesia debemos hacerlo, y en forma personal también. Recordemos que nosotros antes de la pandemia hemos tenido capacitaciones y hemos invitado a hermanos para que nos den las enseñanzas a estos temas. ¿Alguna vez invitaste a uno de tus hermanos, por ejemplo, a tu casa para un tecito? ¿Le has dado hospedaje en tu casa? Y el cristiano, según lo que manda acá, la muestra de amor, la muestra de que ha comprendido el amor de Dios y que realmente ha entendido que es salvo, es practicando esto de la hospitalidad también. Por eso es que nosotros debemos invitar a nuestras casas. Hermanos vienen de fuera siempre, de otro departamento, de otra ciudad, del extranjero y de acá nomás de nuestras provincias, distritos del campo. ¿Nos preocupamos por ellos? ¿Los has llevado a tu casa? Y es llevarlo a tu casa, y si va a dormir, pues dale una camita más o menos, ¿no? No un colchón y bueno, una frazada y ahí acomódate como puedas, ¿no? Es hacer que se sienta cómodo, es hacer que se sienta bien, como dice, siempre hay este dicho, ¿no? Siéntete como en casa. Pero realmente lo estamos haciendo sentir que está como en su casa. Y eso es, como digo, darle una cama, tal vez preguntarle a él o a hermanos que lo conocen qué les gusta comer, prepararles la comida que les gusta. ¿Por qué no de repente llevarla a darle un paseíto a un lugar que no conoce? ¿Hacerle un regalito? No sé. A veces no somos así. Quizás porque no hemos entendido la palabra, quizás porque alguien no nos explicó lo que dice la Biblia. Yo recuerdo una vez cuando iba, ¿no?, en mis viajes a las iglesias, hace muchos años, ya, por supuesto ya estoy viejito también, pues, ¿no? Entonces, en una oportunidad estuve invitado a un aniversario. Bueno, no saben de qué iglesia se trata ni nada, pero les cuento lo que me pasó, ¿no? Y ustedes saben que en un aniversario en una iglesia del campo invitan a muchas personas de muchos lugares, y en la noche no había ya lugar, ¿no?, para hospedarnos. A un hermano y a mí nos dieron un cuartito, pero estaba todo barro. Tuvieron que poner leña debajo y un colchoncito encima para que no llegue el barro a nuestra espalda. Imagínense la noche que pasamos, ¿no? Entonces, por eso les digo, hermanos, tomemos conciencia de esto, lo que dice la palabra de Dios, de que seamos realmente personas que lo que hagamos, lo hagamos con amor, como para el Señor. No lo hagamos simplemente por cumplir, porque tuve que hacerlo y ya está. No debe ser así. Nosotros como cristianos debemos realmente hacer las cosas, pero mostrando ese amor que el Señor nos enseña en su palabra. Nosotros debemos hacer esto para la honra y la gloria de nuestro Señor. O díganme, hermanos, ¿alguna vez que ustedes hicieron un acto bonito, algo que agradó a tu hermano, no te sentiste bien? Cuando ayudaste a alguien, por eso la Biblia dice, hay más dicha en dar que en recibir. ¿No te ha pasado esto? Es lindo sentir eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no seguimos practicándolo, hermanos? Que sea pues de ánimo esta mañana para seguir haciéndolo los que están haciendo, y si no lo estamos haciendo, empezar. Muestras de amor, amor fraternal, hospitalidad. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Y en verdad, esto, como estamos diciendo, solamente puede hacer el Espíritu que el Señor nos ha dado en nuestros corazones. Bueno, solamente preguntarte, según este
estudio de esta mañana. Analiza tu vida. ¿Hay evidencias de que has conocido al Señor? ¿Hay evidencias de que eres verdadero cristiano? ¿Hay evidencias que has conocido la palabra porque lo estás aplicando? Porque el cristiano no tiene que ser cristiano teórico, que busque conocimiento y conocimiento. Está muy bien, pero de eso hay que llevarlo a la práctica. Bueno, concluiremos esta mañana pues diciendo que, bueno, tenemos este mandato de amar a nuestros hermanos principalmente y también a los demás, y por ello debemos servirnos los unos a los otros por amor, como nos enseña la palabra. Pero también dice la palabra que este amor, esta muestra de amor debe ser sin fingimiento. Esto me llamó la atención, ¿no? Que dice sin fingimiento, Romanos 12:9, la parte B. Y nosotros pues entonces debemos mostrar que somos verdaderamente creyentes, ayudando a nuestros hermanos, apoyándonos bajo nuestras posibilidades, viendo sus necesidades y siendo hospitalarios. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho ver muchas cosas, me haces pensar, meditar, y en verdad esto que ayude, Padre, para que haya un cambio real en mi vida, hacer las cosas mejor, y Señor, sobre todo esto del amor, porque es lo más importante, es la norma principal del cristianismo, mi Señor. Y ayúdame y ayuda a mis hermanos a que lo pongamos en práctica, Señor. Que mostremos el amor los unos por los otros, pensando en cuánto nos amas tú y todo lo que has hecho en favor nuestro, Señor. Gracias, mi Dios, en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.